Muchas gracias por la presentación tan generosa y por contar conmigo para este círculo de lectura de Mías Latinas que hace un trabajo tan encomiable de divulgación y de investigación y de contraste entre los que nos dedicamos a estudiar el pensamiento de Ibn Arabi. Me gustaría empezar esta charlilla dedicando un recuerdo a Alfonso Carmona, que nos dejó el año pasado y de una manera además que no nos esperábamos. Y la verdad es que él desde la Universidad de Murcia, él era profesor en Murcia, contribuyó también al caudal de estudios sobre Ibn Arabi y además formó parte de mi tribunal de tesis y me gustaría dedicarle a él estas palabras. Bueno, lo que adelantaba antes Pablo Benito eh, está directamente relacionado con lo que voy a comentar. Es parte del trabajo que llevo realizado traduciendo el capítulo 198 de Futuhat al-Makiya que lleva por título precisamente Nafas ar-Rahman, el hálito del misericordioso, del omnicompasivo. Y quiero decir que es todavía eso, un trabajo en proceso y estas son las ideas un poco provisionales que por el momento estoy, ¿no? Clarificando y que puedo aportar. Em, Estoy aún en la parte introductoria, por llamarla así, aunque el capítulo no tiene propiamente dicha una introducción, sí tiene una parte amplia en la que explica todas las implicaciones que tiene hablar de un nafas, de una exhalación, ¿no? Todas las implicaciones pues son desde el vaho que se genera, ¿no? El vapor, la articulación de un discurso oral y las letras, las palabras, el habla, em, la propia brisa, el aroma que exhala algo, también tiene que ver con ese concepto de nafas. Y en la segunda parte, por llamarlo así, del capítulo, está dividido en 50 subsecciones, en cada una de las cuales analiza un tipo de dhikr. Eh, Algunos son nombres de Dios y otros son, bueno, doxología del tipo, bueno, Allahu Akbar, ¿no? El takbir, la hawla wa la quwwata illa billah, el tahlil, ¿no? La ilaha illallah. Entonces elige eso, unas 50 expresiones que él analiza desde la perspectiva de esa exhalación, eh, esa respiración de Dios, digamos, ¿no? Que lo impregna todo y que es el origen de la creación, no solo del primer impulso creativo, sino del mantenimiento de esa creación continua, ¿no? Eh, el estilo hasta ahora que he encontrado en el texto no es no es especialmente visionario, aunque luego en la parte, la parte final de los tauhíds, sí él narra algunas visiones que ha tenido durante la redacción de este capítulo, pero tiene mucha lógica. Es como muy racional en ese sentido, ¿no? El capítulo se desarrolla sobre la base de la analogía entre el hálito de Dios y el hálito del ser humano, ¿no? Entonces, en todo momento está yendo de un aspecto a otro, del nafas insani al nafas rahmani, ¿no? Y haciendo todo el tiempo esa comparación o esa analogía en la que subyace un principio de unidad, porque él dice que nuestro nafas es el propio nafas de Dios, de Rahman. Una apreciación inicial es que en esta obra, al menos hasta donde yo he llegado, em, no se habla de la respiración, o sea, en tanto que inhalación y exhalación, que sí aparece en otra obra suya, ¿no? La idea de creación continua asociada a la exhalación de aire y la inhalación como creación y aniquilación continua de la creación, sino que aquí en todo momento se habla del nafas, de la acción de expulsar aire, ¿no? Del interior al exterior, ¿no? Ese movimiento.
en esa dirección, no el contrario. Otra apreciación es que el nafas en esta obra siempre está asociado al nombre Rahman. Nunca se habla de nafas Allah o nafas Arab, siempre es nafas ar-Rahman. Y él lo explica en un momento dado en la obra por qué es así. Em, el texto se va moviendo por, bueno, por todos los campos de conocimiento eh, de un sabio musulmán clásico y por momentos es un tratado de fonética y fonología muy, muy técnico. Eh, en otros momentos se acerca más a la sintaxis árabe y parece que empieza a plantear una lingüística sagrada de la lengua árabe, pero no llega a ser sistemático, ¿no? En ese sentido. Hace gala también de su genio como poeta y como crítico literario. Y ahora comentaré eh, por qué digo esto, ¿no? La base escrituraria de la que él parte para hablar de que existe un aliento divino es el hadith, no maldiga al viento, porque no tengo estaba buscando ahora aquí en mi traducción la segunda parte del hadith, pero viene a decir algo así como no maldiga al viento porque es parte del hálito del misericordioso, y otro hadith que dice, he notado el hálito del misericordioso venir desde el Yemen, ¿no? Como una brisa o como un auxilio. Este segundo hadith se pone en el contexto de la huida de Muhammad y la llegada de una tropa auxiliares desde el Yemen, ¿no? Que él lo siente como si fuese una brisa que viene del Yemen que vaticina esa llegada de apoyo. Ambos, nos dice Ibn Arabi, tienen el sentido, lo que sería otra de las implicaciones del nafas de alivio, ¿no? Y auxilio. La base escrituraria para una de las ideas más importantes que se proponen en este capítulo, que es que todas las criaturas del universo son palabras articuladas por Dios, es la ley coránica que dice que Jesús es la palabra de Dios depositada en María. En la Zora 4, versículo 171. ¿Por qué Rahman, ¿no? ¿Por qué precisamente ese nombre es el que está asociado al nafas, a la respiración exhalada? Eh, Bien, por una parte nos dice Ibn Arabi, y esto cuando él habla de cosmología, le gusta mucho hablar del trono divino y de cómo Dios se sienta encima del trono en virtud del nombre Rahman, no como Allah, sino como Rahman. El trono se entiende en la cosmología akbarí como la última de las esferas del universo visible, o sea, más allá del trono, claro, se encuentra Dios, es decir, se encuentra todo lo que es trascendente, y por debajo del trono pues se desplegarían todas las esferas celestes una dentro de otra. Entonces, lo que engloba la última esfera es el trono de Dios, en el que Dios se sienta como Rahman. Es decir, tiene que ver con el hecho de que Dios se haga manifiesto, ¿no? Se haga inmanente del trono hacia abajo, y tiene que ver también, nos dice Ibn Arabi, con la idea de misericordia, de Rahman. Él dice que eh, Dios crea, el acto creativo de Dios es un acto de generosidad y un acto de amor y de misericordia, y que todo en la creación eh, es una misericordia divina. Y dice incluso el sufrimiento que encontramos en la existencia es un acto de misericordia. Y él dice que pone el ejemplo del medicamento cuando tenemos una enfermedad, ¿no? Eh, Cuando estamos enfermos y tomamos una medicina, esa medicina normalmente nos produce malestar, nos sabe mala, nos sabe amarga, pero es la manera que tenemos de curarnos. Entonces, él dice que la existencia del sufrimiento en el mundo es como es algo análogo a la medicina y a la curación, ¿no? Eh, eh,
yo voy un poco siguiendo el orden que él sigue en su exposición de ideas, que como ya sabemos, ¿no? Porque estamos más o menos habituados al estilo de Ibn Arabi, pues va fluctuando de un tema a otro y luego vuelve al anterior, etcétera. Entonces, por una parte tenemos que Rahman, el Nafas de Rahman, es de ese nombre en concreto porque es el que está asociado a la creación y a la misericordia y al amor. Por otra parte, nos dice que Dios emite esa exhalación desde su corazón, desde el corazón hasta afuera para, respira, bueno, exhala, mejor dicho, exhala para poder expresar el imperativo creador, el kun. Dice que Dios ha puesto en el ser humano la capacidad de expresarse racionalmente como la más elevada de sus cualidades. Y ha colocado, ha creado para él 28 puntos concretos de articulación de las letras, ni uno más ni uno menos, porque son esos exactamente los grados que tiene que haber y los grados de perfección de articulación de las letras, pronunciación. Y dice que ese aliento que sale cuando nosotros hablamos es uno, es siempre el mismo hálito, el mismo soplo, pero se va deteniendo, se va parando en distintos lugares hasta que sale fuera. Entonces, esto dice Ibn Arabi que es un ejemplo de cómo la unidad subyace a la multiplicidad. Las letras son muchas y las palabras son muchas, pero el hálito que las emite es siempre el mismo, es uno y único, ¿no? El número 28 no es tampoco baladí. Sabemos que, bueno, Ibn Arabi ha dedicado gran parte de su obra a reflexionar sobre el sentido metafísico y esotérico que tienen las letras del alifato árabe y entonces y la correspondencia que tienen a nivel macrocósmico. Eh, Él nos dice que son 28 puntos de articulación, es decir, 28 letras, porque se corresponden con las 28 mansiones lunares, que son las 28 partes en las que se dividen las constelaciones zodiacales cuando la luna la está recorriendo. El orden del cosmos también se corresponde con la articulación o con los grupos de articulación de las letras. Nos dice que las letras guturales, que son las que se hacen en la parte más interior de los órganos fonadores, se corresponden con los botim del mundo, con lo oculto, las letras intermedias con el barzaj y las letras labiales con los bajir, con todo lo manifiesto. Esta misma división tripartita la proyecta también, como sabemos, en el ser humano, más que en el ser humano, en las capacidades racionales del ser humano, el intelecto, la imaginación y los sentidos, y nos dice que al intelecto le corresponde el haq, que es la realidad trascendente, la verdad. A la imaginación le corresponde, como sabemos, el Barça, esa parte intermedia o intersticial, y a los sentidos le corresponde el halq, que sería la creación externa o visible o como lo vemos, todo lo creado. La localización del hálito del misericordioso, nos dice Ibn Arabi, es la nube. Esta nube está aludida en un hadiz que también lo suele citar siempre que habla de creación y de cosmogonía. Hay un hadiz que dice que Dios, antes de crear el universo, estaba sobre una nube o en una nube, por encima de la cual y por debajo de la cual no había nada. Entonces nos dice Ibn Arabi que la relación el aliento y esa nube es que son exactamente la misma cosa, porque la nube es vapor, ¿no? La nube está hecha de vapor, que es justamente lo que nosotros en nuestro vaho, ¿no? Cuando emitimos nuestro aliento. Entonces, esa nube que constituye el hálito del misericordioso es un lugar dinámico en el que continuamente se está produciendo, creando los nuevos seres que van a formar parte del universo. Eh,
esa dinámica interior de la nube y del hálito de Dios eh, tiene manifestaciones físicas y concretas, ¿no? Ibn Arabi dice que esa nube tiene dentro agitación y que de ella proceden truenos, vientos, brisas que tienen que ver con las letras, como si Dios articulase eh, ciertas letras que se manifiestan en el mundo fenoménico como truenos. Él dice que las vocales son los truenos y que la brisa que nos llega son las letras con Hamza, que se generan dentro de esa nube, de ese hálito, ¿no? Nos dice también que ese hálito, ese nafas es al-haq al-makhluq bihi, la verdad por medio de la cual el mundo o la creación es creada. Es una expresión que parece que tiene su origen en Ibn Barrayán y la retoma Ibn Arabi. Eh, y más adelante en el texto nos dice que el ser humano es también ese haq al-makhluq bihi, esa verdad por medio de la cual el mundo es creado. Eh, en el comienzo de la creación, Dios hace salir del mal de la inexistencia esta idea de que el mal es privación o es la nada o la no existencia, es una idea común en la filosofía islámica clásica y creo que también en la filosofía eh, clásica en general, ¿no? de raigambre helenística. Sale del mal, de la inexistencia al bien de la existencia, ¿no? A la bondad del ser. Y ese paso de una cosa a la otra se produce por medio de la letra alif. Él cuando organiza, o sitúa, ¿no? Los grados de las letras según la profundidad o la cercanía a los labios que tienen el alifato árabe. Él empieza por la ja, dice que la más profunda es la ja y la última es la waw, que está ya casi fuera de, ¿no? Es labial, pero casi fuera ya de nuestra boca. Y el hamza y el alif quedan ahí tienen un lugar que casi están más cerca de lo trascendente, ¿no? Se escapan casi de lo que es la articulación humana de las letras, ¿no? Entonces siempre, tanto el alif como el hamza, aunque todavía no he llegado a la parte donde explica lo que significa la letra hamza y el alif en esa primer impulso creativo, lo deja un poco siempre como fuera o una parte más cercana a la trascendencia, como digo. Él más adelante identificará ese Hamza con el nombre divino Badia, creador, y con el intelecto primero, o Kalam. Hay en esta primera parte introductoria una alusión también a una tipología espiritual de sufíes que son los hombres de los vientos, que dice que son capaces de reconocer a la gente por el aroma que desprenden, ¿no? Y dice que Abdelkader al-Gilani era uno de esos hombres de los vientos que eran capaces de a través del olfato reconocer el estado espiritual, se entiende, ¿no? De cada persona. Y aquí inicia Ibn Arabi una digresión acerca de el aroma que puede exhalar un lugar, un objeto o una persona, eh, y reflexiona acerca de cuando uno percibe un aroma, si eso viene del viento, ¿no? Si hay que adscribirlo al viento o al espíritu de un ser o a un lugar, ¿no? Entonces saca a colación un poema de Ibn az-Zakak de Valencia, bueno, en el que habla sobre, un poema de amor profano dedicado a una Zainab, que pasa, ¿no? Al poeta le llega el aroma de Zainab y no sabe exactamente si es del collar que Zainab ha tirado al jardín, si de la cola del vestido de Zainab o si del propio jardín, ¿no? Entonces se juega con el origen a partir del cual Zainab exhala su aroma. Entonces él dedica varias páginas a comentar este poema,
a indicar que es un poema en todo momento de amor profano, que no está bien explicado el hecho de que el aroma de tu amada debe proceder de ella misma, no del collar, ni del vestido, ni del jardín. Y él propone, bueno, propone otro poema, lo reescribe, hace otro cambiando la rima y, bueno, dedica ahí unas reflexiones retóricas, ¿no? sobre el estilo de cómo tiene que ser la poesía árabe y cómo, dice él, el contenido de un poema y la forma tienen que estar equilibrados, ¿no? Él dice, este ejemplo de poema eh, está desequilibrado porque formalmente es muy bello, pero si analiza de lo que está hablando no tiene sentido. Entonces, bueno, ahí dedica bastantes páginas, esto es muy propio del estilo de Ibn Arabi, ¿no? De pronto, bueno, eh, dedicar parte de su reflexión a algo que parece que en principio no tiene que ver con el tema de lo que está hablando, pero sí que tiene, ¿no? Sí que es cuestión de tener paciencia y seguir con más adelante, todo va encajando, ¿no? En su pensamiento. Y después de hablar de esto, vuelve al orden de las letras. Y como os decía, la ja la más profunda y la wow la más externa, la más labial. Dice que la forma, la sura del hálito del misericordioso es la misma sura, la misma forma que el hálito humano, el nafas insani. Eh, y dice que igual que cada nombre divino expresa una propiedad distinta de una misma esencia, las letras humanas también expresan una distinta cualidad del hálito humano. Él expone gráficamente esta idea de creación a través del habla como una expansión en el vacío, ¿no? Igual que cuando nosotros al hablar proyectamos sonido en un vacío, Dios también al exhalar su hálito, valga la redundancia, llena, se expande, se extiende y luego, a propósito del Alif Madda, lo vuelve a reconectar con esto, se expande en un espacio vacío creando el universo. Eh, lo crea siguiendo, como siempre dice él, unos grados, un orden, ¿no? Entonces estos maratis, de los que él habla mucho, tiene casi más que un sentido jerárquico, creo, o por lo menos en estos fragmentos en los que estoy yo ahora mismo, un sentido ontológico, como cada cosa existe en el lugar en el que tiene que existir, más que grados de excelencia, que también sobre eso habla, pero en otro momento. eh, Aquí cuando habla de Marathi, en el momento de la creación es como que todo está colocado en el lugar que le corresponde, también para que sea inteligible, porque si no sería un caos, ¿no? No existiría la creación, existiría el caos, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un orden en esa creación. Eh, Él dice que las especies y los individuos están cercados, ¿no? Tienen un límite en la creación, igual que las letras están cercadas por la ja y por la wow, ¿no? Por la primera y por la última, están encerradas en ese, ¿no? en ese límite. Y dentro de esa limitación, los individuos, no obstante, no cesan de existir, ¿no? Nuevamente. Eh, Dice que, bueno, esta orden cosmológico que expone en otras de su obra, ¿no? Intelecto primero, alma universal, en naturaleza, materia prima, esto lo expone en muchas de sus obras, pues también aquí habla de eso y dice que cada uno de esas entidades son una de las letras, se corresponden con una de las letras del alifato. Y en lo último que hay en esa creación descendente de seres o de realidades metafísicas y finalmente de seres físicos y de seres humanos, dice que lo último que hay es el grado. La última de las creaciones es el grado. Y él dice que el grado es la finalidad de la existencia de cada cosa, su razón de ser, ¿no? Es lo que se crea en último lugar. Eh, entonces dice, cada ser tiene un grado, unas propiedades y unas relaciones con Dios que tienen lugar en el seno de la nube o en el seno del hálito.
dice que igual que la wow es el objetivo final de las letras cuando uno habla, tiende, ¿no? Hacer un movimiento de salida hacia la wow, la creación también tenía un último objetivo que era el ser humano, ¿no? Entonces, ese objetivo que está, es el último de las cosas creadas, es la intención de la creación divina. La última de las cosas es la que está en primer lugar en intención, ¿no? Em, Nos dice que las letras que nosotros conocemos son bueno, las que nosotros realizamos, en este caso las letras del alifato árabe, y que nosotros, él solo puede reflexionar sobre esas letras porque no conocemos otras, ¿no? Es posible que existan otras letras, pero nosotros solo podemos hacer reflexiones sobre las letras que conocemos y que componen el alifato árabe. Eh, a continuación pasa a hablar de las semiconsonantes, la waw, la ya y el alif, en tanto que prolongaciones de las vocales, de la kasra, la fatha y la damma, y dice que estas letras están muy, muy cercanas al hálito divino. Dice que cada una de ellas es la aplicación en grado sumo de la fatha, de la waw y de la ya, ¿no? O sea, perdón, de la Dhamma, ¿no? O sea, la wow sería la aplicación en grado sumo de la Dhamma. Entonces, tiene que ver esto con esta idea de el objetivo o la finalidad de algo, ¿no? Es como si en la wow fuese la finalidad, ¿no? La perfección y la compleción de la letra Dhamma, de la vocal Dhamma. Y además enlaza también estas tres letras con la idea de creación continua, el hecho de que, de que la creación no sigue un primer impulso y ya sigue sola, sino que Dios continuamente está como alargando, alargando las vocales, entiendo yo, porque está permanentemente recreando la creación, ¿no? No desarrolla más esta idea Ibn Arabi y continúa por otro, pues, exponiendo otra cuestión que es que dice que cada letra recoge las propiedades de la letra anterior, ¿no? Es decir, es una letra que está pronunciada pues, a esta altura de la garganta recoge todas las cualidades y propiedades de las anteriores, porque como el hálito, el aire ha pasado por ahí, va recogiendo todas las cualidades de las letras anteriores. Por lo tanto, la wow es la que tiene las de todas las letras anteriores y es la más perfecta. Y la ja, él dice que la ja, que es la primera letra, la más profunda, casi ni se considera letra porque es aire respirado, no llega casi ni a tener el estatuto de letra. La ja y la waw forman la palabra hua en árabe, que es él, una de las maneras de referirse a Dios, y dice que es una palabra pues totalizante porque recoge la primera y la última de las letras y todo lo que está en medio. Por lo tanto, reúne todas las potencias, ¿no? de las letras. Además de que dice que la jubilla, por eso la jubilla, la ipseidad divina, es lo más supremo que existe en la creación. Él compara el ser humano en tanto que última creación como con la letra wow. Igual que la letra wow recoge las propiedades de todo lo que se ha creado antes, el ser humano recoge todas las propiedades de todo lo que se ha creado desde el principio de la creación, del interior del trono hasta que desciende a la tierra y al ser humano, ¿no? El imperativo creativo. Entonces somos un resumen del universo, un microcosmos, ¿no? Dice, todo en la creación es Halq, pero en el ser humano es Haq y Halq. Es verdad trascendente y creación. Y dice esto que apuntaba anteriormente, es el Haq al-Makhluk bihi, porque es el motivo por el cual la creación ha sido creada. Él aclara que no todos los seres humanos responden no son el Haq al-Makhluk bihi, sino que es el ser humano en tanto que perfecto o completo, el Insan Kamil, que está personificado por Adán o por el profeta Muhammad, ¿no? El hálito de Dios misericordioso es lo batin volviéndose zahir, ¿no? Haciendo así, ¿no? Dice de la persona que respira.
sea, tanto del ser humano como de la persona que lo emite, como de Dios, ¿no? Eh, Dice que lo manifiesto, lo zahir, no es algo que se añada a lo batin, sino que es lo mismo, pero es como la otra cara de la moneda, ¿no? Es la misma entidad. La disposición de los puntos de articulación en los órganos fonadores corresponde a las entidades inmutables que existen dentro de la nube, ¿no? La Ayana Fábita, que es otra de las doctrinas que son muy importantes en el pensamiento de Ibn Arabi. Algunos han querido ver en las entidades inmutables un reflejo de los arquetipos platónicos, pero no son exactamente eso, ¿no? No es un modelo para todas las especies de ser o para todos los individuos, sino que cada individuo tiene un Ain, hábitat, tiene una entidad, ¿no? Son entidades diferentes. Tiene que ver con el paso de lo potencial a lo actual, ¿no? Eh, y bueno, con esa idea de creación continua, ¿no? Por supuesto, esas entidades inmutables están en el seno de esa nube dinámica. Y esto lo relaciona con la aleya coránica, que dice bueno, él dice que todo lo que tiene lugar aquí, en el mundo fenoménico, está teniendo lugar en la nube. ¿No? Y entonces cuando saca a colación el verso coránico que dice, no eres tú quien lanza cuando lanzas, ¿no? Es decir, somos como una sombra de lo que está sucediendo, o bueno, una analogía de lo que está sucediendo en la nube, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos no depende de nuestra voluntad, sino de lo que está sucediendo en el hálito del misericordioso o en la nube con las entidades inmutables. Eh, por supuesto, claro, una cosa que estamos todos pensando, ¿no? Es que nafas comparte no raíces, que se le quitan las vocales, se lee, ¿no? En naf se lee igual que alma. Él dice que el nafs, el alma, es la entidad propia, el ain, del hálito, del nafas. Eh, y al menos en esta parte introductoria no lo desarrolla mucho. La distinción entre Rahman y Allah es otro de los temas importantes que surgen aquí en este capítulo, porque él en todo momento está haciendo esa distinción y está ascribiendo el aliento a Rahman y no a Allah. Él dice que los nombres divinos, bueno, los nombres tienen una forma y un significado. Y recuerda la aleya que dice, invocada a Alá o invocada a Rahman. A quien quiera que invoquéis, él tiene los nombres más bellos. Está en 17:110. Dice, Allah tiene que ver con el significado interno de un nombre. Y Rahman tiene que ver con la forma. Y es descrito en relación al hálito por medio del cual emergen las palabras. Solo podemos invocar la forma del nombre con nuestra respiración y nuestras letras y nuestro medio humano, ¿no? Realmente. Por lo tanto, los nombres que nosotros utilizamos para invocar a Dios con nuestro aparato fonador y nuestras propias letras, dice Ibn Arabi que son los nombres de los nombres de Dios. Realmente no estamos llamándolo por o por sus nombres verdaderos o con la articulación que realmente le corresponden a esos nombres, ¿no? Dice que son como la vestimenta que le ponemos a los verdaderos nombres. Detrás de esa forma con las que nosotros pronunciamos los nombres de Dios está el significado interior, que es como el espíritu dentro de un cuerpo. Dice, cuando elegimos invocar a Allah, hacemos presente el interior de un nombre divino, y cuando invocamos a Rahman, estamos haciendo presente la forma, ¿no? La forma externa de un nombre. En cualquiera de los dos casos estamos invocando a Hua, a él. Y nos dice que estos nombres un poco inefables, ¿no? No pueden explicarse y son bilakaif, ¿no? Que no tienen un cómo, ¿no? Esta expresión que utilizaban también los teólogos asharíes para referirse, ¿no? A la relación de los atributos divinos con la esencia, ¿no? Que no había realmente manera de comprender totalmente cómo son esos nombres, ¿no?
Em, por avanzar hacer un par de cata en esta segunda parte que os comentaba, que son esos 50 fusul dedicados a un zikr distinto. El primer apartado, el fasel primero, eh, está dedicado al zikr que Dios, que realiza el propio Dios. Claro, Dios en tanto que es mutakallim, es un ser dotado de palabra, eh, y tiene un hálito que emerge eh, pronuncia palabra, nombre. De hecho su manera de crear es pronunciar, es eh, sí, crear, ¿no? Emitir palabras. También hace dhikr, claro. Eh, y para explicar este dhikr que el propio Dios hace, se hace a sí mismo, claro, alude al hadith: yo era un tesoro conocido, perdón, yo era un tesoro oculto, quería ser conocido y por eso creé a las criaturas para que me conocieran. ¿No? Este es seguramente uno de los hadices más citados por Ibn Arabi. Él dice que, bueno, el hub, el amor, está en vamos, literalmente es el verbo que utiliza este hadith para decir que Dios quería, ¿no? Amaba darse a conocer. Entonces dice que era necesario crear el universo porque el amor llega a todo, pero se detiene en las cosas que no existen, ¿no? El amor no puede darse en proyectarse en lo que no existe. Por eso era necesario crear el wujud, crear la creación. Entonces, decía, Dios antes de la creación era interno e invisible, y se hace visible a través de su hálito y se reconoce a sí mismo como visible. En ese momento él hace un dhikr, que es la mención de la nube. O sea, su primer dhikr produce la creación de la nube, que es el vaho o el vapor que uno emite al, al- al echar su hálito, ¿no? Ese dhikr universal sintetiza toda la existencia, contiene todas las palabras que se irán haciendo analíticas, se irán desplegando a lo largo de la existencia del universo, y hace aquí una apreciación, ¿no? Una matización. Ibn Arabi dice que esto no quiere decir que la materia prima de la que son creados los demás seres sea eterna, puesto que la materia prima también ha sido creada, ha sido traída a la existencia, y todo lo que ha sido traído a la existencia tiene un final. Entonces, no quiere decir esto, cuando él dice que los seres no dejan de producirse, que la materia prima sea universal, sino que, dice él, y aquí él adquiere un tono muy filosófico, está haciendo realmente una argumentación filosófica. eh, Dice que son las divisiones, las clasificaciones, las que pueden ser infinitas o eternas, puesto que las divisiones, creo que el término que utiliza, si os interesa, puedo buscarlo aquí, que tengo el texto árabe ahí, esos aqsam, o no recuerdo exactamente qué palabra utiliza para divisiones. Las divisiones no son una creación traída a la existencia, ¿no? Es como una noción abstracta y relativa, y por lo tanto pueden ser infinitas. Es decir, la materia prima no es eterna, pero puede subdividirse eternamente. Esto ya lo digo yo, ¿eh? Pero es como yo entiendo lo que quiere decir aquí. Eh, Ese proceso de determinación de los seres, propiciado por el hálito divino, es un dhikr que se está ejecutando continuamente. Ese dhikr se entiende también como una letanía, ¿no? Y en ese sentido habría que entenderlo como que Rahman hace un dhikr de Dios a través de Huwa, ¿no? Le hace un dhikr a Allah pronunciando Huwa. Eh, la función que tiene la nube en el cosmos es la misma que tiene Adán para el ser humano, para todos los seres humanos, ¿no? Es su depósito de palabras, ¿no? Es el que Adán nos provee de palabras, ¿no? Para esto se basa en la ley coránica que dice que Dios enseñó a Adán todos los nombres de todas las cosas. Entonces, Adán para nosotros es nuestro depósito de palabras, y la nube para el cosmos es también su depósito de palabras y de seres, ¿no?
Em, y para terminar, la otra cata que quería hacer en uno de los tawhid que incluye dentro de estos 50 dhikr, él, en el Corán se menciona expresamente la unidad divina, el Tawhid, en 36 ocasiones, ¿no? Entonces, en este capítulo 198 de Futuhat, él estudia los 36, ¿no? Reflexiona sobre cada uno de los 36, las 36 afirmaciones de la unicidad divina, los 36 Tawhid, ¿no? Entonces, en el Tawhid 23, bueno, lo he cogido porque tiene uno en los que tiene una experiencia visionaria, cuando él empieza a escribir sobre el Tawhid 23, tiene una experiencia que lo saca de sí mismo y cuando regresa, él ya había terminado de escribir ese capítulo. Ese Tawhid se refiere a Corán 28:70 y dice, Él es Dios, no hay Dios sino Él es el adorado al principio y al final. A Él pertenece la autoridad y a Él retornaremos. Entonces dice Ibn Arabi que ese tauhid es el tauhid de la elección. Porque a pesar de que todos los seres proceden del hálito divino, Dios le ha otorgado excelencia a unos sobre otros. Ha hecho unos seres más excelentes que otros en la creación. Y él dice que esta aleya se refiere a eso. ¿Por qué? eh, como dice la ley, Él es el adorado al principio y el adorado al final. Él dice que el comienzo de la creación es la fase de indiferenciación y la fase final de la creación es el lugar de la diferenciación y de la distinción. Entonces dice que es una referencia, bueno, bastante poco explícita, ¿no? A esta idea de que Dios ha creado unas cosas más excelentes que otras y eso se aparece en el Corán, ¿no? Esa idea está expresada en el Corán. Entonces, él cuando está escribiendo eso tiene una visión en el que ve un pergamino que se despliega y por momentos lo que y cambiaba de color según lo que leía en él. Por momentos era su contrato matrimonial, por momentos era esta aleya, de él es el adorado al principio y al final, y por momentos era su mujer, ¿no? La propia figura de su mujer. Entonces, cuando él sale de esa visión, eh, la relación que él ve entre esta aleya de los grados dentro de la creación y de su mujer, de la mujer con la que estaba casado, es que el nombre de su mujer es Mariam y por eso, como Mariam era la depositaria de la palabra de Dios, eh, que luego sería Jesús, ¿no? El ser, la palabra se transformaría en el ser humano Jesús o en el profeta Jesús, él entiende que hay una relación entre claro, el nombre de su mujer es lo que le da la clave para entender esa visión tan extraña que ha tenido y tan compleja. Yo todavía no la entiendo bien, tengo que reflexionar más sobre ella, pero el nombre de su mujer, Marian, es lo que a él le da la clave para entender cómo los seres son creados a través de palabras de Dios y cómo hay unos más excelentes que otros, como el propio Jesús y como la propia María, que se dice que era de entre las mujeres de las más excelentes, ¿no? Se dice en el Corán. Y, y hasta aquí las ideas que quería compartir con vosotros sobre este capítulo, sobre el Nafas ar-Rahman. Gracias.